Buenas tardes y buenas noches a todos los participantes en el programa Europa por Cuba. Como les anticipé en la mini clase anterior, ahora nos corresponde conversar sobre una serie de factores sociales, económicos y científicos, tecnológicos que transformaron el conjunto de las relaciones internacionales y su interpretación científica en el siglo XX. Entre los más significativos se encuentran la entrada del sistema capitalista en su fase imperialista, que llevó al reparto del mundo entre las grandes potencias, la creación de una efectiva economía mundial, la vinculación entre todos los estados y naciones en lo que conocemos como la globalización de las relaciones internacionales. La Primera Guerra Mundial entre los años 1914-1918 fue una catástrofe bélica sin precedentes que abarcó a un gran conjunto de estados y pueblos en todos los continentes y demostró los horrores a que puede conducir la rivalidad incontrolada entre las potencias imperialistas. El triunfo de la Revolución Socialista de octubre de 1917 en Rusia y la creación del primer Estado obrero del mundo rompió el monopolio del imperialismo sobre las relaciones internacionales, abriendo una época nueva de revolución mundial que se caracterizó por la emancipación de los pueblos coloniales, la intervención protagónica de las masas populares en las revoluciones socialistas y de liberación nacional, lo cual fue un proceso extendido a todo el siglo XX que continúa vigente de cierta forma con sus propias características hasta la época histórica actual. Bueno, la Revolución Cubana fue el resultado de todo ese proceso histórico y de lucha de los pueblos por su liberación nacional. Es necesario resaltar que en el plano de las revoluciones industriales no solo se mide por el desarrollo de una tecnología más, se trata de un cambio rotundo de la manera de producir y de consumir. Puede decirse que a esta última le antecedieron dos. La primera revolución, que alcanzó hasta 1840, nació en Inglaterra con la invención de la máquina de vapor por James Watt en 1776, y la segunda se inició en los Estados Unidos con la apertura de la primera central eléctrica en 1882 por Thomas Edison. La tercera es la electrónica, que fue avanzando progresivamente antes de invadir todo el sistema técnico y hasta llegar a la informática, la robótica y las redes como las de Internet en el día de hoy. El sistema capitalista dominante encontró en el proceso científico tecnológico dominante la vía para superar los complejos problemas estructurales iniciados en los años 70 del siglo XX, caracterizado por el estancamiento económico, la crisis del dólar y la inflación. Los pilares de esa revolución industrial se forjaron en los años 40, 50 de esa centuria con los nuevos desarrollos en la computación, la energía nuclear y de los descubrimientos básicos sobre el código genético. Estos conocimientos y sus potencialidades productivas fueron movilizados en el contexto de crisis por las principales potencias mundiales para reorientarse y posicionarse en la cada vez más compleja dinámica de las relaciones internacionales, mientras que los significativos avances en los transportes, los medios de comunicación y las redes sociales de la información han contribuido al acercamiento entre los pueblos, a la mayor vinculación entre todas las naciones y al desarrollo de la opinión pública internacional. En el año 1973, los gastos de los Estados Unidos en investigación y desarrollo
duplicaron a los gastos del conjunto de los países capitalistas desarrollados. Con esta transformación se consolidó un nuevo paradigma tecnológico cuyo liderazgo correspondió al sector electrónico. Las áreas de ese paradigma son la biotecnología, las nuevas bases energéticas y las ramas de la electrónica, computación y telecomunicaciones, que generan un enorme avance aplicado a las tecnologías de la información. Ese nuevo patrón tuvo su génesis fundamentalmente en 5 países: Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón y Gran Bretaña, los cuales a inicios de los años 90 ya controlaban el 85% de la producción del sector electrónico. Esa concentración de poderío científico y tecnológico ha tenido desde luego enormes repercusiones en la teoría y la práctica de las relaciones internacionales. La tercera revolución industrial constituyó una tendencia profunda que silenciosamente ha transformado las relaciones internacionales actuales, intensificando los procesos de transnacionalización y globalización de la economía mundial, como también lo hicieron de forma dramática los procesos políticos que provocaron el colapso de la Unión Soviética y la desaparición del socialismo europeo. Ambos fenómenos condujeron al predominio de las principales potencias capitalistas, al relativo fortalecimiento de sus bloques económicos y a la rivalidad entre las potencias capitalistas por nuevos recursos naturales, fuentes de materias primas y mercados, lo cual apunta hacia sustanciales cambios en el balance de fuerza mundial. Las extraordinarias transformaciones del escenario internacional ocurridas con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y en la última década del siglo XX, junto a los conocimientos científicos y tecnológicos acumulados, han dado un impulso decisivo a las relaciones internacionales y por tanto hacia su elaboración teórica con un mayor rigor científico en un siglo XXI que sobrevino como un periodo turbulento, convulso y de grandes cambios provocados por fuertes conflictos en diversas zonas del planeta, los cuales han sido exacerbados por un proceso de globalización económica excluyente e injusto que aumenta el abismo entre el norte y el sur del planeta, generando una dinámica conflictiva en las relaciones internacionales que se agudizó a finales del siglo XX tras la desaparición de lo que se llamó el conflicto este-oeste o la Guerra Fría o el sistema internacional bipolar. Los mecanismos de Naciones Unidas creados para preservar la paz y la seguridad internacional han sido manipulados para imponer al planeta la tiranía de los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que asumen como modelo el cambio de régimen y la violación de los principios del derecho internacional y el empleo de los emporios financieros mediáticos para atizar el odio, la violencia, especialmente contra Venezuela, Rusia, contra Cuba, para solo citar 3 ejemplos bien representativos. En el sistema internacional de las primeras décadas del siglo XXI se manifiestan tendencias cada vez más peligrosas y reaccionarias, a la par que se incrementan las agresiones, las expresiones de resistencia y protesta popular en muchos países donde hay un enfrentamiento al capitalismo neoliberal. Y en el marco o en ese contexto pienso que tiene gran significación para las relaciones internacionales actuales la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, aprobada por los jefes y las jefas de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos en La Habana en ocasión de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrada los días 28 y 29 de enero de 1914. La influencia creciente
de los movimientos sociales y políticos, el deseo de instaurar un orden de paz y seguridad internacional, la responsabilidad que recae en ese sistema internacional cambiante y complejo sobre las grandes potencias, la toma de conciencia del papel que juegan los factores ideológicos, económicos y sociales y del protagonismo, internacional de otros actores distintos de los estados, el hecho del desarrollo cada vez más intenso de la cooperación entre los estados, consecuencia de la creciente interdependencia entre los mismos, la acentuación de la interrelación entre la política interna de los estados y su política exterior, los problemas vitales a que debe enfrentarse la humanidad y la preocupación científica que origina la elaboración de una teoría internacional, son algunos de los factores que, en mi opinión, contribuyen a generar la necesidad de individualizar el estudio de las relaciones internacionales y de desarrollar una disciplina que se ocupe del estudio de esas problemáticas. Frente a todo lo que perturba y engrandece a la especie humana, es necesario repensar y construir una teorización de las relaciones internacionales desde el sur global, que contribuya a cimentar una alternativa de sociedad mundial más justa para el siglo XXI en la nueva era que se vaticina, en la que vivimos hoy, de la alta tecnología y la conquista del espacio cósmico. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad y hasta un próximo encuentro.